Muy buenas tardes, queridos compañeros del proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía. Mi nombre es Luz Estela Uribe y quiero compartir con ustedes hoy una información que tuvimos el profesor Freddy Plutarco y yo el día 24 de agosto cuando asistimos a una conferencia programada por la Fiscalía General de la Nación bajo un programa que se llama Futuro Colombia. Este día nos acompañaron dos profesionales que fueron el psicólogo Carlos del Toro, quien fue el ponente principal, y la doctora Ebly Gil, que es la encargada del programa de prevención social del delito Futuro Colombia de la seccional de Cali. En este día el tema que nos convocó fueron las estrategias de prevención y manejo de los delitos sexuales. Mi mayor motivación en este momento es darles una información general y muy breve para que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de profundizar en estas diapositivas que tienen una información muy importante. Lo primero que se hizo fue definir lo que es la violencia sexual y se nos hizo claridad en que es todo aquel comportamiento que se ejerce bajo coerción física, psicológica o económica o utilizando la fuerza hacia un niño, niña o adolescente, aprovechándose de las condiciones de desigualdad, condiciones de indefensión o las diferencias de las relaciones de poder entre la víctima y el agresor. ¿A quiénes afecta la violencia sexual? A todas las personas. Todos estamos en la situación de ser violentados sexualmente. Pero hay un grupo especialmente que son las mujeres y dentro de este grupo de mujeres especialmente las niñas y las adolescentes. El doctor Carlos del Toro compartió con nosotros unas cifras de violencia sexual que están en el segmento del año 2009 hasta el 2018. Estas cifras, como las podemos ver acá, en algunos años fueron en descenso, en otros años se mantuvieron y en el año 2017 y el 2018 fue en aumento. Fueron en aumento los casos. El doctor Carlos del Toro nos proponía dos posibles situaciones para que estos casos se vean en aumento. La primera es que las víctimas se han atrevido a denunciar y la segunda que efectivamente los casos sí están en aumento, cosa que es muy grave porque nos está mostrando hasta qué punto nuestra sociedad cada vez va más como en retroceso en cuanto a los valores, en cuanto al respeto, al amor, a todo aquello que implica la vida en sociedad. Bueno, ¿cuáles son los rangos de edad en los que presenta la violencia sexual? Pues esta gráfica nos va a presentar el grupo de edades, hombres y mujeres, pero nos vamos a centrar específicamente en el número de casos. Y como lo vemos en esta columna, el total de casos en donde mayor se dan casos es en los rangos de edad de 10 a 14 años, en los cuales hay 10.458 casos por año. ¿Quiénes son los presuntos agresores y en cuáles escenarios se dan especialmente este tipo de violencia sexual? Los agresores son los familiares, son los principales agresores que se pueden identificar en los casos de violencia sexual. Y es muy triste saber que el espacio en el cual nuestros niños deberían sentirse más seguros, que es en el hogar, donde deberían sentirse amados y protegidos, es en la mayoría de las ocasiones el sitio de mayor peligro para ellos, porque los familiares, las personas que conviven con ellos son los principales agresores, como lo vemos en esta tabla, 11.605 casos, y también los escenarios que son la vivienda principalmente, en donde se han dado 18.839 casos, es decir, el 75.99% de los casos se dan en la vivienda, en el sitio donde nuestros niños y jóvenes viven diariamente, donde tienen que compartir y donde pues es el lugar que ellos tienen realmente para poder crecer como personas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues hay unos factores que son ambientales, familiares y sociales. Yo voy a hablar de cada uno de estos factores de manera muy breve. En los factores ambientales, pues digamos que la principal causa son las condiciones de hacinamiento en las que viven muchos de estos jóvenes y niños. Son unos espacios físicos muy limitados en donde no tienen posibilidad de tener intimidad para acciones como por ejemplo bañarse, vestirse, donde tienen que compartir
compartir la cama con varias personas, entre estas puede ser padrastros, tíos, primos, y todo eso hace que aumenten las posibilidades de violencia sexual en este caso. Los factores de riesgo familiares hay bastante, los podemos acá leer en estas diapositivas. Sin embargo, yo quisiera decir que el que más me generó impacto fue la violencia física o psicológica al interior del hogar. ¿Por qué me generó tanto impacto? Porque el doctor Carlos del Toro nos explicaba que cuando nuestros estudiantes, cuando nuestros niños y jóvenes crecen en ambientes de violencia, se va en cierta manera creando en el imaginario de estas personas que la violencia es normal, se empieza como a normalizar. Y entonces cuando llegan estas agresiones, ellos las pueden tomar de dos maneras. O una, como algo más, me está pasando otro tipo de violencia, aparte de la que en mi casa de pronto genera con golpes, con gritos, con maltrato verbal, pero también porque, por ejemplo, estas personas están más proclives a no denunciar, a sentirse temerosas, ¿sí? Porque no sienten acompañamiento, no hay en el hogar un ambiente de confianza para poder compartir estas experiencias tan negativas y que los marcan tanto. Y hay unos factores sociales que son varios, como por ejemplo la falta de concientización de los niños y niñas como sujetos de derechos, también la validación que se ha hecho a nivel social de la violencia, y en esto nosotros podemos ver en muchas ocasiones cómo cuando a una mujer le puede pasar algo o de pronto le dicen algo inadecuado, un piropo que sobrepasa como los límites de exaltar la belleza o de exaltar a la mujer, lo que hacen es minimizarla, cosificarla, y entonces nosotros decimos, pero es que la mujer se lo buscó porque ella se viste así, porque ella es así. Eso es una manera de validar la violencia. Hay muchas otras formas, pero pues quería como tomar este punto porque creo que en muchas ocasiones algunos de nosotros hemos validado esa violencia de alguna manera. Y por último, también se nos dieron algunos temas que podemos compartir en talleres de formación para los padres y educadores, para los adolescentes y también para los niños. Con esta presentación lo que he querido es como compartir de manera muy breve los temas que se tocaron ese día, algunos puntos que me llamaron profundamente la atención, y también motivarnos como proyecto para empezar a crear estrategias, a diseñar estrategias en el contexto en el que estamos viviendo, de llegar a las familias, a nuestros niños y adolescentes con un mensaje. Debemos acompañarlos en estos momentos más que nunca, porque hemos escuchado que debido al confinamiento los casos de violencia física y sexual han ido en aumento. Entonces este es un llamado para nosotros como proyecto, gestionar estrategias, actividades que puedan llegar a los hogares de nuestros estudiantes en las condiciones de virtualidad en las que estamos, y que este mensaje sea de apoyo, de información, un mensaje de esperanza para que en medio de todo esto ellos sepan que estamos en sus hogares acompañándolos. También nos dieron unos números de información en los cuales nosotros, si llegamos a saber de algún caso de violencia sexual, podemos contactar o activar las rutas pertinentes. Esta información se las enviaré al WhatsApp del grupo del proyecto. Entonces les agradezco mucho esta oportunidad, escucharme, y los invito para que cada uno de nosotros profundicemos en la información que está en estas diapositivas. Les deseo una feliz tarde y muchas bendiciones a ustedes y sus familias.